que les decía en el inicio del programa, en votación dividida, el Consejo General del INE pues aprobó castigar, entre comillas, con multas individualizadas de menos de 200,000 pesos a las candidatas y candidatos que se vieron beneficiados por estos llamados acordeones en la elección judicial pasada. A los candidatos del Poder Judicial que aparecieron en los acordeones les costó 6,388,559 pesos. Y aunque los consejeros del INE, Norma de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell y la presidenta del Instituto Electoral, Guadalupe Tadei, rechazaron castigar a los candidatos al explicar que pues no se contaba con pruebas suficientes, el instituto consideró que para llegar a una sanción estas multas pues serán el 10% del tope de gastos de campaña, pero el monto individual tiene reducciones dependiendo de, o sea, ahora sí que depende el sapo la pedrada, ¿no? Dependiendo de la capacidad económica de cada candidato, o sea, es una multa a la medida, digamos, por ejemplo, Loreta Ortiz, 255,017 pesos, Yasmín Esquivel, 190,000, Sara Irene Herrería, 138,000, María Estela Ríos, 125,000, Giovanni Figueroa, 94,000, Leni Abatres, 89,000 pesos, Hugo Aguilar, 79,000, así van Irving Espinosa 79,000 y Aristides Guerrero 50,000, o sea, ya vimos hasta cuál le va peor. Durante el Consejo General varios requerimientos de información sobre el SAT no fueron contestados, pero el INE pues ha pedido una investigación que podría llevar 5 años, el cual pues será aplicado para poder resolver las dudas que se tiene acerca del origen de los recursos utilizados en las páginas web donde estaban difundidos los acordeones. Para hablar de esto, y teníamos ganas de hacerlo desde ayer, pero justamente estabas en estos temas, ya está la consejera del INE, Carla Humphrey. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, con mucho gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Oye, primero te pregunto, ¿viste la declaración de la presidenta hoy en la mañanera, donde dice que primero que sí y luego que no? Sí, la escuché y bueno, creo que aquí hay que hablar de que son cosas distintas. Los procesos electorales tienen etapas. Esa etapa era la de la declaración de validez y entrega de constancias, y ahí teníamos que decidir si era o no válido, era válido o inválido el proceso electoral. Nadie del Consejo General del INE propuso que fuera inválido, se propuso que fuera no válido con la entrega de constancias. En el símil, no pasaste tu examen profesional, pero te dan tu título. O sea, eso es lo que se propuso. En ese momento, la mayoría de las consejerías determinamos que donde hubo acordeones o guías de votación afuera o adentro de las casillas, estas boletas planchadas, estas boletas con la misma caligrafía, votación arriba del número de votantes que podrían haber votado en cada una de estas boletas, etcétera, esas votaciones se anularon. ¿Ahora en qué estamos? Las y los candidatos al Poder Judicial el 31 de marzo tuvieron que presentar su informe único de gastos personales de campaña, así se llama. Y el INE, pues desde meses antes, previó que ayer, 28 de julio, íbamos a llevar a Consejo General el dictamen y la resolución de la revisión que hicimos de estos informes. Es decir, son etapas completamente distintas y asuntos completamente distintos. Aquí, ¿qué se estaba buscando? El origen, monto y destino, el origen y monto con el cual se pagó o se pagaron estos acordeones y su distribución, y si esto se podía imputar directamente a los gastos hechos por alguna candidatura. Lo que se determinó, hay 61 tomos de investigaciones, hay muchísimas diligencias, como mencionabas, pues al SAT, a la UIF, a fiscalías generales de la República, hay locales, al Fideicomiso Bienestar, a algunos partidos políticos, a todas las candidaturas, incluso a los medios de comunicación, que hubo una molestia porque se les preguntara, pero bueno, si están reportando, dando a conocer
un hecho, pues nosotros necesitamos ver si podíamos tener elementos para seguir una investigación en la línea con lo que ustedes estaban reportando. Claro, que requirieron, ¿no? A una reportera, pues, cómo había llegado ese acordeón a ella, ¿no? Es este caso. Exactamente. Ya. Requerimos no a ella, a varias personas dedicadas a los medios de comunicación para ver si nos podían aportar elementos para seguir investigando. Preguntamos también, hicimos diligencias con imprentas, con empresas de serigrafía, donde podían imprimirse todos estos materiales. Por ejemplo, en la Ciudad de México se relató el día de la jornada electoral que hubo 2 personas detenidas. Fuimos a esa carpeta, nos dieron acceso, está en instrucción la carpeta. Estas 2 personas pues se negaron a declarar y por tanto, pues de todas estas investigaciones, hoy no tenemos claro quién las pagó. Esta investigación va a seguir para determinar quién o quiénes pudieron haber pagado esta propaganda, pero lo que tenemos acreditado es el beneficio que tuvo en todas las candidaturas que aparecieron en los acordeones, el estar en estos como una propaganda. Okay. La propia Sala Superior ha dicho ya en jurisprudencia que es obligatoria para el Instituto Nacional Electoral y todas las autoridades electorales que no tenemos que tener claridad respecto de la autoría, sino del beneficio de este gasto ilícito, y por tanto es lo que se hizo ayer, teniendo acreditado el beneficio, que en muchos de los casos se materializó en que resultaron ganadoras o ganadores estos candidatas y candidatos, pues se procedió a sancionar a todas las candidaturas, unas con el 10% del monto involucrado, las que resultaron ganadoras, y otras con una amonestación. Señalas bien que pues las sanciones dependen también pues de pues las condiciones, digamos, económicas de cada, y aquí es importante decir que me parece que esto pues inhibe que el instituto pueda poner sanciones más altas y que sean y que cumplan con el objetivo de una sanción, que es inhibir una falta, disuadir esta falta. ¿Por qué? Porque se basan en la capacidad económica por criterios del tribunal e incluso así establecido en la propia ley para no ser excesivas. Sin embargo, la capacidad económica se basa en las declaraciones de intereses que se presentan ante el SAT. Y bueno, desafortunadamente en este país no todas las personas declaran todo lo que ganan y por tanto pues los recursos tienden a ser menores. En 2020 y 2021 intentamos con la Unidad de Inteligencia Financiera hacer otro concepto que era capacidad de pago. Y es pues lo que efectivamente gastas en los lugares a los que vas, a los que acudes, qué cosas compras, etcétera, que es diferente a la capacidad económica. Y es por esto que las sanciones, a pesar de que estamos imponiendo un porcentaje del tope de gastos de campaña, pues van a la baja precisamente ajustándose a la capacidad económica, pues que es un criterio que a mí no me gusta, pues, pero que ya lo ha determinado la sala y pues también viene en la ley. Claro, porque parece un daño calculado, ¿no? O sea, no sé, viene a mi mente lo que sucedía con el Partido Verde cuando salían influencers a romper la veda, pues ya saben cuánto van a pagar, saben lo que va a suceder y parece como que hacen ahí como positivos, ¿no? Pros y contras de hacerlo y pues ya saben que no va a ser algo muy grande, ¿no? Para ellos. Eso por un lado, pero por otro, porque cada campaña es distinta y esta del Poder Judicial sin duda es novedosa. Claro. Ayer se decía en mesa de consejo, es que no tenemos sustento para aplicar esta sanción, pues es que tampoco tenemos sustento porque no habíamos visto acordeones. En efecto, ha habido volantes de por quién podrías votar, de una planilla de un partido político, etcétera, claro, pero no como tal esta conducta que nosotros como instituto tenemos la obligación de inhibir. Y más allá, todavía en estas campañas digitales, pues estamos fiscalizando con herramientas del siglo XX, campañas del siglo XXI. Claro. Necesitamos una reforma reglamentaria y legal que nos dé mucho más instrumentos, pero además que obligue a las autoridades a contestarnos en los tiempos en los que nos tienen que contestar y a las plataformas digitales. Preguntamos, por ejemplo, algunas de ellas y nos dijeron que las cuentas estaban en el extranjero y por tanto no nos podían dar datos. Y hasta ahí llegan, ¿no? O sea, no pueden seguir la búsqueda o traquear de dónde viene eso. Carla, ¿cuándo van a tener que pagar sus multas los candidatos electos? Bueno, aquí hay que decir que pues pueden acudir obviamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
a impugnar si no están de acuerdo con estas sanciones, y una vez que la sala determine lo conducente, pues nosotros, pues si fueran partidos políticos se las descontaríamos de sus prerrogativas, pero aquí como son candidaturas que no tuvieron recursos públicos ni privados, pues tendrán que irlos a pagar al Instituto Nacional Electoral en cuanto quede firme la propia sentencia. Que esto es también algo nuevo, ¿no? Porque pues siempre la multa va para un partido, no lo habían hecho así, pues por así decirlo, a particulares, ¿no? Exacto, tenemos posibilidad de sancionar a particulares y entonces se hace el cobro, si no van y acuden a pagarlo con las autoridades hacendarias para que les hagan el descuento correspondiente, pero bueno, pues yo aquí me parece que el mecanismo será que vayan primero al Instituto Nacional Electoral, y en caso de que no acudan justamente a entregar pues las multas, a pagarlas, pues se hará el descuento vía las autoridades hacendarias. Ya, o sea, pagan porque pagan de cualquier manera, ¿no? Sí, exacto. Ya cuando quede firme, o van y depositan, pagan la multa en el Instituto Nacional Electoral para que nosotros también la enteremos, porque todas las multas que, digamos, cobra el Instituto Nacional Electoral van a la CICETI, lo que antes era el CONACYT, para que pues lo destine pues a distintos temas relacionados con la investigación. Ya está. Bueno, pues muchas gracias como siempre. Carla, te vimos ayer en la sesión, que fue larga y por eso no pudimos tener esta plática, pero pues mejor hoy, ya que sucedió todo y que tenemos un poquito de más claridad, poquita más. Pues sí, perdón, habíamos quedado tipo 1:30, pero acabamos pues cerca de las 8 de la noche, 7 y tantos, así que pues ya no me fue posible. Sí, un poquito nada más. Ya estás, pues como siempre, gracias, Carla. Al contrario, gracias a ti, saludos. Gracias. Bueno, Carla Humphrey, consejera del INE. Qué padre que te multe el INE, te hacen descuentos bien chidos, ¿no? Hace poquito también hablamos de de las multas que tuvieron que pagar los partidos por no entregar pues toda su información, su fiscalización en tiempo y forma. Vámonos a un corte, seguimos con The Mamas and the Papas porque ya